Hola, muy buenas a todos. Bueno, bienvenidos a otro webinar que cada mes seguiremos haciendo uno, cada mes de una temática distinta. Y este mes, el mes de marzo, toca de protección eléctrica, así como todo el tema de aparamenta modular, ¿vale? Y introduciremos a nuestra gama de aparamenta, control de potencia y todos los kits de protección que tenemos, tanto para vehículo eléctrico como para fotovoltaica. Así que nada, daros la bienvenida a todos y informaros de que la reunión va a quedar grabada. Por lo tanto, luego podéis ver tranquilamente en vuestras caras en nuestro canal de YouTube toda la información que queráis, ¿vale? Bueno, yo soy Daniel Rodríguez, responsable del departamento técnico, y ella es mi compañera Marta, y nos dividiremos un poco a la hora de hacer la presentación, ¿vale? Así que nada, voy a compartir pantalla y, y vemos la presentación. Vale, entiendo que se ve correctamente. Si alguien no lo puede ver o lo que sea, nos lo decís por el chat y lo revisamos. Vale, lo que comentábamos, yo soy Daniel Rodríguez y mi compañera Marta seremos los que hacemos este webinar y nos repartiremos un poco las introducciones de las mismas. ¿Vale? Primero, ponernos un poco en contexto. Nuestra empresa es Temper. Somos una empresa que fabricamos, diseñamos y comercializamos material eléctrico. Y bueno, y estamos muy centrados en salvaguardar la vida de las personas, las instalaciones, perseverando siempre en el medio ambiente y promoviendo el ahorro energético. En esta ocasión, como os decía, cada mes va a ser una dinámica distinta. El mes pasado hablamos de estaciones de carga, del vehículo eléctrico, de las protecciones y esto va más englobado en todo el tema de las protecciones. En un primer paso haremos una introducción a nuestros fusibles y a nuestra paramenta, explicando un poquitín las diferencias pues, entre cada clase de fusibles, tamaños, corrientes y a paramenta un poco igual, ¿no? De lo que significa un interruptor de termomagnético, un interruptor diferencial, las diferentes curvas que hay. Y posteriormente daremos paso a las protecciones que se necesitan en una instalación fotovoltaica y también una estación de carga, ¿vale? Todo lo que está obligado bajo reglamento y la solución que tenemos nosotros, que es totalmente adaptable y nos ceñimos a lo que indica el reglamento 100%. Y luego, por último, hablaremos más concretamente, mi compañera Marta hablará de toda la gama de control de potencia, así como de nuestra gama de envolventes de aluminio, poliéster y policarbonato. Vale, pues empezamos entonces. Los fusibles que tenemos en nuestra gama somos especialistas desde hace muchísimos años, hablamos pues prácticamente de 70 años con nuestra marca Cradi y tenemos fusibles de todo tipo de clase, ¿vale? GG, clase AM, clase R, clase GPV que veremos en la parte de fotovoltaica y tenemos también la posibilidad de tener indicador en la parte superior del fusible, así como doble indicador, que también iría el indicador en la parte frontal, ¿vale? Para que sea visible a través de la base portafusible. Asimismo, tenemos todos los accesorios necesarios para la extracción, por ejemplo, de un fusible de una base, como puede ser una manilla extractora, ¿vale? Que se necesita en esta clase de fusibles, los NH, que nosotros los llamamos los AC, es obligatorio que sea manipulado por personal experto con manilla extractora, ¿vale? Esa manilla extractora la tenemos en nuestra gama, que la veremos a continuación. Y el poder de ruptura que tenemos es de 120 kiloamperios para 500 voltios y la corriente vamos desde una corriente más baja de 6 amperios hasta 1250 amperios, ¿vale? Pasando por todo tipo de tamaños, desde tamaño 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y bueno, y empezando en el triple cero. Lo veis aquí, todo el tipo de tamaños que tenemos con sus corrientes y indicaros también en esta imagen, podéis ver el material que tenemos de los fusibles, ¿no? La parte de arriba de la cuchilla está en contactos de cobre electrolítico bañado en estaño. El indicador de fusión es el que está siempre colocado en la parte superior del fusible, ¿vale?
Cuando tenemos doble indicador, iría a la parte frontal también. Y luego el cuerpo es de cerámica, ¿vale? De alta resistencia con arena de cuarzo de alta pureza tratada químicamente. Todos nuestros fusibles se basan en la normativa internacional IEC 60269-1 y -2 y están certificados por el laboratorio prestigioso alemán TÜV Rheinland. ¿Vale? Todos los certificados son de índole pública y se pueden consultar en la página de TÜV, Certipedia, y los tenemos siempre a disposición de nuestros clientes. Vale, y por último, que sepáis que tenemos una versión compacta para clase GC, que esa versión, digamos que sigue la normativa, los estándares que se marcan en las dimensiones, lo que se utiliza, pero se utiliza un fusible más estrecho, ¿vale? Entonces, con ese fusible más estrecho, al final lo que se ahorra es material y el precio de estos fusibles son más baratos que un fusible normal, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que son compactos, ¿vale? Que son más pequeños. Está diciendo un chico que no lo oye. Entiendo que lo escucháis todos bien, ¿no? Que hay un chico que dice que no lo escucha. Puede ser que sea problema de él que con el micro. Sí, porque tenemos confirmación que lo Vale, escucha. si los demás lo están escuchando, entonces el chico que ha dicho eso, mira a ver tu conexión de sonido, porque creo que está funcionando bien. Bueno, si no me escucha, no sé para qué se lo digo, porque no me está escuchando. Pero te lo decimos por el chat. Vale. Seguimos. Los fusibles cilíndricos, que es la otra gama que tenemos. También tenemos los DO, los DEL, que son los llamados NeoCez y Diacez. Pero la siguiente gama serían los cilíndricos. Lo mismo, tenemos la clase GG, AM, AR, GR y GF, que es la de cristal que se utiliza sobre todo en instrumentación, los fusibles de cristal para multímetros, pinzas amperimétricas, etcétera. Y también serían que faltarían aquí los GPV, pero como os vamos a ver posteriormente en la parte de fotovoltaica, no los hemos indicado. Esta manipulación de estos fusibles cilíndricos puede ser llevada a cabo por personal inexperto, no hace falta que sea personal experto con manilla extractora, ¿vale? Digamos que son corrientes más bajas, como veis ahí desde 1 hasta 125 amperios, no se llega a un fusible cilíndrico hasta 1000 amperios como un fusible de cuchilla y el poder de corte es de 100 kiloamperios para 500 voltios. Aquí lo mismo, vemos los materiales, el indicador de fusión iría en la parte de arriba, en el caso de que lo llevase, y el cuerpo es de cerámica, igual que el de cuchilla, de alta resistencia con arena de cuarzo, y los contactos de cobre electrolítico basado en estaño, al igual que en los de cuchilla. La normativa es la misma, la IEC 60269-1/2, y también lo mismo para todos los fusibles, estamos certificados en TÜV. También comentaros que en la anterior diapositiva no lo dije, que estamos homologados en diferentes compañías, tanto EDP, Iberdrola, así como Endesa. Y cualquier proyecto o licitación, nosotros bueno, salimos muchas veces preinscritos para ofertar nuestros fusibles y bueno, y decir eso, que estamos homologados en diferentes compañías eléctricas. Esto es un poco de teoría, que lo dejo ahí, tampoco vamos a entrar en muchísimo detalle, pero para que sepáis que las letras de la clase viene todo contextualizado por una normativa, ¿vale? La primera letra, ya sea A o G, si es A es un fusible de protección parcial, que viene siendo de acompañamiento, y el G es el que protege integralmente, fusibles de propósito general, ¿vale? Por eso los que son de uso general suele ser G, empieza por la G, ¿vale? GC. Y cuando es de acompañamiento, por ejemplo, para motores, es AM, ¿vale? Y la segunda letra hace significado a la aplicación más directamente, ¿vale? Por ejemplo, TR, transformadores. R, nosotros tenemos AR y GR es para protección de semiconductores o protección de tiristores. PV es de fotovoltaica, por eso se llama GPV. M es para lo que decíamos antes de motores y B se utiliza en protección de instalaciones mineras. Y luego está el G o L, también se llama, que es el de uso general para protección de cables y líneas. Muchas veces nos llegan consultas de si tenemos fusibles GL, que no lo ven en el catálogo, pero cabe decir eso, que es lo mismo GG que GL.
Y luego a la hora de la corriente nominal, este diagrama está muy bien, o esta parte teórica que tenemos en nuestro catálogo, para saber la corriente que tengo que elegir en el fusible. Siempre tiene que ser la corriente nominal del aparato estar entre la IB y la IZ. La IB es la intensidad de empleo calculada en el consumo de la instalación y la IZ es la intensidad máxima admisible en el conductor, ¿vale? Entonces, esa condición es indispensable a la hora de elegir la intensión nominal del fusible, que tiene que estar entre estos valores. Y luego la segunda condición es que la IF, que es la intensidad convencional de fusión del fusible, que suele ser a 1,6 por IN, que es la nominal, ¿vale? Tiene que ser siempre mayor o igual que 1,45 por la IZ que veíamos antes, que era la intensidad máxima admisible en conductor, ¿vale? Entonces, hacer los cálculos de cuánta corriente nominal necesito en el fusible, siempre necesitaría conocer estos tres parámetros, mejor dicho. La IB, la IZ y la IF, ¿vale? A la hora de calcular la corriente del fusible. Vale. Otros fusibles que tenemos en nuestro catálogo, que no son de tanto movimiento o tanta rotación como los cilíndricos y los NH, que son los típicos, pero que también se utiliza mucho, sobre todo en centralización de contadores, el tema de los fusibles D y DO, que son los NeoCez y Diacez, y así como los fusibles HRC, que son fusibles que se utilizan para atornillar en una superficie, ¿vale? Estos huecos que tienen aquí son donde se atornillaría estos fusibles HRC. Y luego cabe decir que tenemos las bases para todo tipo de fusibles que hemos introducido anteriormente, ¿vale? Tanto para de cuchilla, de cilíndricos, los NeoCez, perdón, y también los accesorios como puede ser la tapa o el tapón para estos fusibles. Aquí vemos que tenemos la primera base portafusible, es una base NH abierta, que tenemos en la versión unipolar y tripolar, un polo, tres polos. Tenemos base ACS y base BUC, que son para fusibles NH, pero son unas bases cerradas. Y por último tenemos las BTV y las BTVA, que son bases tripolares pero verticales en vez de horizontales, y las tenemos tanto en versión abierta como en versión cerrada, ¿vale? Protegiendo el fusible o no, o dejándolo abierto. También, por último, las bases portafusibles de los fusibles cilíndricos lo tenemos unipolar, bipolar, tripolar y tetrapolar, son de uso para carril DIN. Y luego tenemos las ZRB que son para superficie, pero sí son iguales para poner el fusible cilíndrico en su interior. Y luego tendríamos las bases de O, la tapa y el tapón, ¿vale? Que esto ya os digo que es para utilización, sobre todo en centralización de contadores. Y por último, los accesorios. Sería el tubo neutro, que veis aquí que cuando se protege la parte del neutro con la base cilíndrica se pone este tubo neutro en vez de un fusible. La cuchilla para neutro es cuando se protege la parte de neutro, pero para los NH, ¿vale? No se pone el fusible, sino que se pone la cuchilla para neutro. Y la manilla que comentábamos al principio, que es obligatoria para hacer la extracción de los fusibles por personal experto. Vale, pues nada, explicado un poco la gama de protección que tenemos, que somos expertos desde hace muchísimos años con la marca reconocida a nivel tanto nacional como internacional CRADI, pasamos a introduciros la gama completa de aparamenta modular. Esta gama, que tenemos ya desde unos cuantos años, pero no tanto como los fusibles, cada vez vamos adaptándonos un poco a la actualidad e introduciendo nuevos productos y está totalmente en auge y introduciéndonos constantemente nuevos productos en ella. La primera parte que vamos a hablar son los automáticos, manotérmicos que todo el mundo tenemos en nuestra casa, así como los diferenciales. Luego, interruptores automáticos y caja moldeada, que ya hablamos de corrientes más grandes para el sector industrial. Los relés diferenciales y tonalidades de protección, también para el sector industrial. Contactores modulares. Y por último, los limitadores de sobretensión permanente y transitoria, donde haremos hincapié en la protección combinada que tenemos, que lleva tanto la protección permanente intrahistoria como el automático acoplado a ella, ¿vale? Tanto en versión monofásica como trifásica.
Aquí veis lo que es un interruptor automático magnetotérmico, que hablamos constantemente de ello y a lo mejor no nos paramos a ver realmente lo que es. Y que sepáis que es un dispositivo que se utiliza para la protección de sobreintensidades, ¿vale? Tanto sobrecargas como circuitos. Y permite cortar la corriente en un tiempo muy corto. Ahí pone corto, pero es corto, como para no perjudicar ni a la instalación ni a los aparatos asociados a ella. ¿Vale? Entonces, para la parte de contra sobrecargas térmica, digamos que tiene un diseño que es el que hace que haga esta función, y para la parte de contra cortocircuitos, que es la parte magnética, ¿vale? Por eso se llama magnetotérmico, porque tiene los dos tipos de protección, tiene otro diseño, ¿no? Entonces, para la parte térmica, veis ahí que la protección del circuito cuando pasa una corriente mayor por el monotérmico, para la que fue diseñada, se consigue a través de un interruptor bimetálico, ¿vale? Que es esta parte que estáis aquí en una parte amarilla, ¿vale? Este es un interruptor bimetálico que se produce un calentamiento en este bimetal cuando la corriente es más grande a la que está diseñada, y entonces lo que hace es que se dilate y se accione el resorte de apertura del circuito, ¿vale? Entonces, abre el circuito y no deja pasar más corriente. Sencillo. Y luego la parte de protección contra circuito, que es la magnética, se requiere una interrupción inmediata, menos de 5 segundos, y para ello, en vez de utilizar un bimetal como antes, lo que se hace es se utiliza un electroimán, ¿vale? Hablamos de que esto se requiere una acción súper rápida, y entonces, cuando pasa esa corriente muy elevada, que es la que llamamos ICC, la corriente de cortocircuito, hace que se genere una fuerza para atraer una armadura, ¿vale? Que es lo que veis aquí, una armadura cercana, y consecuentemente el bimetal que provoca que se accione el resorte de apertura hace que salte y no deje pasar la corriente, ¿vale? Entonces uno se lo hace con un bimetal y lo otro se hace a través de un electroimán. Los tiempos de disparo son mucho más pequeños en la parte magnética que térmica, por lo que decimos, porque pasa una corriente de cortocircuito que suele ser muy alta, ¿vale? Necesitamos una acción, lo mismo, muy rápida, y protege todos los cables, ¿vale? Que pasan por ese esquema o por esa instalación. Vale. Luego, tiempos de disparo del magnetotérmico. En base a estos tiempos de disparo es lo que luego vemos como curvas de disparo, ¿no? Veis que tenemos nosotros magnetotérmicos de curva C y curva D, que también existe curva A y curva B, pero no son tan utilizados, ¿vale? Sobre todo el que se utiliza siempre, o bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces en instalaciones domésticas o alumbrado, usos generales, la curva C, ¿vale? Es el automático que solemos mover y que la gente suele solicitar. ¿Vale? Entonces, que se llame C, B, A o D es debido al tiempo de disparo del magnetotérmico. La curva A salta entre 2 a 3 por la corriente nominal, la curva B entre 3 a 5, y la curva C, que es la que hablamos ahora, es entre 5 a 10 por la corriente nominal, ¿vale? La curva D tarda más en saltar, es de 10 a 20 por corriente nominal, ¿vale? La curva D, que es la que tenemos también en catálogo, se utiliza para receptores con fuertes puntas de arranque como motores o transformadores, ¿vale? Entonces, digamos que uso general curva C, y ya cuando vamos a motores, transformadores, ascensores, ahí se requiere la curva D. También es más cara, digamos, más costosa la curva D. Y bueno, veis aquí la curva de disparo del magnetotérmico, que es una gráfica donde se ve la zona de disparo térmica, la zona segura de trabajo y luego la magnética, que sería la zona de disparo que está en color verde, ¿vale? Y veis dónde está la curva C, que digamos que es como que antes son de 5 a 10 por corriente nominal, que la curva D, que está entre 10 a 20, ¿vale? La curva A y B se situaría por aquí, donde estarían, en la parte más izquierda. Y luego, accesorios que tenemos para nuestra gama de automáticos, que sepáis que tenemos contactos auxiliares y contacto de alarma, que al final lo que señalizan es el estado del automático. Bobina de emisión, que lo que hace es el abrir el interruptor automático asociado a través de una orden mantenida o tipo impulso, ¿vale? Cuando se recibe normalmente tensión, ¿vale? Y luego la bobina de sobretensión, que lo que hace es provocar el corte del interruptor si la tensión es mayor de 270 voltios.
y la bobina de subtensión provoca el corte si la tensión es menor de 170. También tenemos la bobina de mínima, que no hay que confundirla con la de subtensión. Es muy similar porque provoca el corte del interruptor si la tensión es menor de 170 voltios, pero también impide el rearme automático cuando la tensión es cero. Es decir, si tienes una bobina de mínima tensión con un automático sin conectar absolutamente a nada, no te deja rearmar el automático, ¿vale? Tiene ahí como un tope que no te deja rearmarlo. Sin embargo, si tienes una bobina de tensión, sí, te deja rearmarlo, pero provoca el corte cuando baja de manera progresiva la tensión por debajo de 170 voltios, ¿vale? Pues como veis, tenemos todos esos accesorios para nuestra gama de automáticos, que es esta que tenemos aquí. La diferenciamos en tres partes, residencial, terciaria e industrial. La gama residencial tiene un poder de corte de 6 kiloamperios, igual que la terciaria, pero no es accesoriable. Sin embargo, la terciaria sí es accesoriable y le puedes poner los accesorios que hemos comentado ahora mismo. La gama residencial la tenemos en uno o dos polos y polo más neutro, donde indicamos dónde está el neutro de manera serigrafiada, con rango de corriente hasta 63 amperios. Sin embargo, la gama terciaria ya llega hasta 4 polos y tenemos entre ellas los automáticos DPN, que son 2 polos en un solo módulo, ¿vale? La gama industrial, por su parte, tiene un poder de corte de 10 kiloamperios, también hasta 4 polos, y aquí sí los rangos de corriente suben hasta 125 amperios, no se quedan en 63 amperios, ¿vale? Llegan hasta 125 amperios. Como veis, tenemos las curvas TID para todas las gamas, menos la residencial, que al ser residencial, ahí sí que es la C sí o sí. Hemos introducido durante este año un bloqueo mecánico para nuestros automáticos, donde se puede bloquear su uso por parte de gente externa a los instaladores que normalmente están acostumbrados a utilizarlo. También tenemos peines de conexión, donde hemos introducido unas tapas finales, ¿vale? Al final del peine. Y tenemos toda la gama que veis aquí. Pues para todos los automáticos que tenemos los peines pertinentes de 2 y 4 polos y también la versión de PN. Y como veis ahí tenemos tanto de 21, 23 centímetros como de 100. Vale, vistos un poquitín los automáticos, pasamos a los diferenciales, que es un sistema de protección instalado en el cuadro principal de cualquier instalación eléctrica con el objetivo de proteger la misma frente a derivaciones a tierra y a personas de contactos directos, ¿vale? Digamos que los automáticos cuando pasa una corriente superior a la prefijada corta el circuito y aquí lo que hace es proteger más a las personas de contactos que puedan derivarse a tierra, ¿vale? Y el automático protege más lo que es el circuito. Aquí se diferencian varias clases, concretamente la A, la C y la B, y luego dentro de la A y de la AC hay subcategorías que vemos aquí a la derecha abajo, donde está muy bien esta gráfica porque se ven las diferencias entre una clase y otra. La clase C se utiliza para detectar fugas de corriente alterna, son los más utilizados y habituales en escenarios domésticos, digamos, tipo la curva C, que es la más utilizada, pues la AC es la más utilizada en diferenciales, pero la A también es muy utilizada porque aparte de proteger corriente alterna, protegen componente en continua y actualmente en cualquier vivienda o oficinas tenemos ordenadores, tenemos muchos equipos que trabajan o pueden remitir corrientes en continua y por eso el tipo A también se utiliza mucho, ¿vale? Veis ahí en la parte de la derecha la diferencia sobre todo es la protección en corriente continua pulsante, en el tipo A, y dentro de la categoría AC tenemos los selectivos, ¿vale? Que tardan un poco más en actuar. Veis ahí retarda un tiempo de acción que está compuesto con un tic. Y luego dentro de los A están los superinmunizados, que la principal diferencia que tienen respecto a los A también es el tiempo de acción, ¿vale? Y si los superinmunizados se utilizan sobre todo cuando hay muchos ordenadores, SAIs o con muchos componentes en continua que produzcan armónicos. Y luego por último estaría la clase B, que es la más utilizada a lo mejor para tema de ascensores y demás, que se utiliza para detectar y proteger contra fugas de corriente alterna y continua, pero también tiene alta frecuencia, hasta 1000 hercios,
Tiene 2 fases de onda rectificadas, corriente directa. Bueno, veis en la parte esa que protege absolutamente todo, ¿vale? También son, obviamente, más caros que un tipo AC o un tipo A. Vale, esta sería nuestra gama, que también hemos crecido mucho y tenemos una gama muy amplia. Estarían los tipo A, que tienen el poder de corte de 10 kiloamperios, de 4 polos, y tenemos sensibilidades desde 30, 100, 300 y 500 mil amperios, ¿vale? El rango de corriente también hemos aumentado hasta 100 amperios. Lo mismo para el tipo AC, que llegábamos hasta 100 amperios. Luego los tipo B los tenemos de 30 y 300 mil amperios, son de 4 polos, y tenemos de 40 y 63 amperios. Super inmunizado, lo mismo, la gama. Y el tipo selectivo, cabe mencionar que tenemos sensibilidad hasta de 1 amperio, ¿vale? Que eso no lo tenemos para las otras gamas, pero para el selectivo tendríamos ese 1 amperio de sensibilidad. También decir que en el tipo AC lo tenemos los de 10.000 amperios, que veis aquí, que se utiliza sobre todo en saunas, y también los tendríamos disponible ese diferencial con esa sensibilidad. La auxiliar para la reconexión también es muy utilizado en nuestra gama, ¿vale? Y es compatible con todos los diferenciales que tenemos y se acopla al diferencial de turno. Aquí, por ejemplo, está en un tipo B de 4 polos y lo que hace es rearmar automáticamente. Tiene hasta 3 puestos de trabajo, ¿no? Que eso hace que lo hace consecutivamente, esperando el tiempo de seguridad que hay que esperar. Y te rearma el diferencial para que no tengas que ir hasta allí a volver a rearmarlo, ¿vale? Sobre todo para temas de ámbito público o segundas viviendas es muy utilizado. También indicar que nuestros diferenciales incluyen todos, tanto diferenciales como automáticos como contactores, toda la gama que tenemos de paramenta modular, indicamos el código de barras en el propio producto, ¿vale? Que puede ser para el tema de trazabilidad por parte de los almacenes eléctricos una ventaja importante. Vale, y por último, digamos las 3 partes que encabezan la parte de la paramenta modular. Automáticos, diferenciales e interruptores de caja moldeada, que no deja de ser un interruptor automático para grandes corrientes, ¿no? Lo que hace es proteger, por ejemplo, tenemos 3 gamas, la gama NME, la gama NTM y la EQ, ¿vale? La primera, la NME, regula térmicamente, sería la más básica que tenemos, que es la primera foto de aquí. Luego tenemos la segunda, que es la EQ, que es electrónica. Y por último, la que protege termomagnéticamente, que es la NE-TM, ¿vale? Veis aquí los diferentes selectores que aparecen aquí para regular la corriente. Y lo mismo, puedo regularle ese 0,8, 0,6, 0,9 por la corriente nominal para regular térmicamente el caja moldeada. Tenemos una gama bastante amplia, lo mismo, creo, hasta 630 amperios, tanto de 3 como 4 polos. Y tenemos los diferenciales que veíamos antes, pues lo mismo para la parte de los cajas moldeadas, ¿no? Tenemos bloques diferenciales Vigi, que son estos de aquí que se acoplan en la parte inferior del caja moldeada y es válido para las cajas moldeadas electrónicos y termomagnéticos, ¿vale? No sería válido para los NME, que son los primeros que comentamos, que son magnético-térmicamente, pero sí valdría para los electrónicos y para la otra gama, que serían los NE-EQ. Vale, estos bloques se utilizan en la parte inferior del caja moldeada y tenemos 2 versiones, los MH y los MB, ¿vale? Aparece indicado en catálogo y los MH se utiliza con los NE de 160 y 250 y los MB para las corrientes mayores, para los NE de 400 y 630. Los más de corrientes más bajas tienen sensibilidad de 0,03 a 10 y los de corrientes más altas de 0,3 a 30 amperios. Y para el otro caso de los NME, que no tenemos estos bloques Vigi, lo que tenemos es una protección diferencial, que es la que veis aquí, que es para la protección industrial, ¿vale? La regulación de corrientes de 0,03 a 30 amperios son de clase A y de 0 a 10 segundos. Veis aquí lo que se necesita para hacer la protección diferencial. Lo primero sería el catador toroidal, que veis aquí, para relé diferencial, lo segundo es diferencial y por último la bobina de emisión que actúa
sobre el relé diferencial, ¿vale? O al revés, mejor dicho, la señal de relé diferencial actúa sobre la bobina de emisión que está montada en el caja moldeada. Y es lo que hace luego tirar ese caja moldeada en caso de que el diferencial haya detectado algún problema. Los toroidales lo mismo, tenemos para toda la gama, hasta 1500 amperios, y se elige en función del caja moldeada que tengamos. Y lo mismo que antes, teníamos unos accesorios, pues para caja moldeada igual. Los contactos auxiliares de alarma, bobina de emisión, bobina de mínima. Y luego hemos introducido este año los cubrebornes, así como un eje prolongador para fondo de armario, ¿vale? Que son la gama que veis aquí debajo, que al final es completar un poco la solución que tenemos. Contactores modulares, que también tenemos de tipo de contacto normalmente abierto, tanto de 25, 40, 63 amperios de 2 y 4 polos, telerrutores y limitadores de sobretensión transitorios. Aquí indicaros que en el cuadro de mando y protección se utiliza el tipo 1+2 o el tipo 1, ¿vale? Y luego en centralización de contadores se utiliza el tipo 1, ¿vale? Luego el tipo 2+3 se utiliza en viviendas y veis aquí también unos sobretensiones que tenemos permanentes, que es monofásico y trifásico, que además hacen diferentes funciones adicionales y cumplen con la normativa EN 50550, ¿vale? En el caso de que se quiera solo una protección permanente que cumpla esta normativa, también se podrían utilizar estos dos productos. Vale, y comentábamos al principio que haríamos hincapié en la protección combinada que tenemos en nuestra gama, que es la protección combinada transitoria tipo 2 más permanente más automático, ¿vale? Que además la versión monofásica es un solo módulo, que al utilizarlo con el automático 2 módulos, en 3 módulos tendríamos todo este tipo de protección, ¿vale? El automático, transitoria tipo 2 y permanente. En el caso de que no tuviéramos esto, una protección transitoria tipo 2 suele ocupar 2 módulos, más un permanente, otro módulo, son 3 módulos, más el automático serían 5 módulos en total, ¿vale? Y tenemos una versión compacta que utiliza solo 3 módulos. Y lo mismo para la parte trifásica. Nos ocupa solo 3 módulos, la parte de permanente más transitoria, y le acoplaríamos el automático, pues que ya iría de 3 o de 4 polos, ¿vale? Y aquí lo mismo, reducimos de unos 7 módulos que suele llevar esa protección a 5 más o menos. Vale. Y ya finalizando, la parte de protecciones puras y duras y aparamenta modular, estaría la protección de instalaciones fotovoltaicas y la del vehículo eléctrico, ¿vale? Vamos a empezar con las instalaciones fotovoltaicas, donde vamos a ver qué se necesita teóricamente a la hora de realizar un diseño de protecciones en una instalación fotovoltaica. Con parte de continua, lo que se mira es número de strings, ¿vale? De entrada y de salida, porque ahí tienes que saber para configurar la envolvente, si le tengo que meter más agujeros, más prensas topas, el número de módulos que tenga, ¿vale? Porque eso me va a decir luego la tensión que tengo en cada string, ¿vale? No es lo mismo tener un string de 10 módulos que de 20, porque la tensión se suma. Si nos daría igual la corriente, porque la corriente va a ser la misma, tenga un módulo o tenga 10 si están conectados en serie. La temperatura ambiente, que teóricamente también hay que tenerla en cuenta, solo que si la instalación va a ser en España o cercanías, siempre va a ser 1, por lo tanto va a ser, luego a la hora de calcularlo, si lo hago rápido, no lo tengo en cuenta, pero sí, teóricamente sí. Voltaje en circuito abierto de los paneles, como os decía antes, porque con este dato sabremos utilizar las protecciones de 1000 o de 1500 voltios, dependiendo del número de paneles que tenga. Y la corriente ISC de los paneles, que es la corriente que nos va a decir para luego utilizar fusible o seccionador o automático que quiera. ¿Vale? Luego, dentro de estos productos que se utilizan, que es la protección y la envolvente, es a mayores, siempre lo recomendamos y decimos que es necesario, pero no es obligatorio, que se proporcione un equipo de desconexión, ¿vale? Como puede ser un seccionador. Y luego también irían las protecciones contra sobretensiones transitorias, que también eso sí que es obligatorio. Luego, para la parte de alterna, se habría que mirar la ficha técnica del inversor, ¿vale? Porque es justo lo que está justo antes de la parte de alterna,
Y ahí miraríamos la corriente nominal de salida del inversor y si el inversor es trifásico o monofásico, ¿vale? Para ver cuántos polos tengo que proporcionarle al automático o al diferencial. Pero vamos a ver ahora con un ejemplo más práctico la elección de esas protecciones, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, tengo una instalación fotovoltaica de 10 paneles solares de 465 vatios en 2 strings, ¿vale? Y con 2 entradas y 2 salidas. Entonces, primer string que tenga, si tengo 10 paneles solares conectados entre sí en serie, lo que me va a hacer con las tensiones es sumarlas, ¿no? Entonces, estos 49,9 voltios que decíamos que hay que fijarse de la ficha técnica del panel, que es la VOC, lo multiplicamos por 10 y nos sale más o menos 500 voltios, ¿vale? Esta es la parte rápida, multiplicarlo por 10. Parte teórica hay que meterle siempre este 1,20, ¿vale? Que es como un factor que hay que introducirle en la fórmula y asegurarnos un poco más que la tensión pueda a lo mejor ser mayor y cuidarnos un poco en salud, ¿vale? Entonces me saldría la UN, que es esta de aquí, 1,20 el factor que le meto, el número de módulos 10 y 49,9 voltios la tensión en circuito abierto. Al final, pues unos 600 voltios, ¿vale? Entonces aquí me valdría colocar un fusible de 1000 voltios de sobra, no tengo que irme a uno de 1500 y la base también pues de 1000 voltios. En el caso del uso de tensión transitoria, podría ponerle uno de 600 voltios perfectamente, que bueno, le ponemos de más 1000 voltios, pero podría ponerle 600 voltios, ¿vale? En base a este ejemplo práctico. Siempre utilizamos un transitorio tipo 2, ¿vale? Es el que se suele utilizar en instalaciones donde no hay pararrayos, que suele ser lo habitual, se utiliza este tipo de transitorio. Y luego sería el seccionador, que es recomendable utilizarlo como dijimos antes, que hay que ver el número de unidades que se ponen, tanto de transitorio como de seccionador. Siempre se pone en base al número de salidas, ¿vale? Si tengo 10 entradas y una salida, tengo que colocar un transitorio y un seccionador. No tengo que colocar 10, ¿vale? En este caso hay 2 entradas y 2 salidas, son 2. Pero siempre es en función del número de salidas, se pone el número de transitorios o de seccionadores. Y en base al número de entradas, ahí sí tengo que poner el número de fusibles y de bases. ¿Y por qué está el doble? Porque hay 2 entradas y hay 4 fusibles y 4 bases, porque se protege tanto la parte positiva como la negativa. Entonces se pone siempre por 2. Si hay 10 entradas, al final se pondrían 20 fusibles y 20 bases, ¿vale? ¿Cómo seleccionar por último la corriente? Hemos visto la tensión, cómo seleccionamos la corriente? Muy sencillo. Me fijo, como dijimos antes, en la corriente ISC, 11,81 del panel solar, y lo divido entre el factor de temperatura, ¿vale? Que aquí estamos poniendo 0,93 porque estamos viendo aquí abajo, según la gráfica esta, para 60 grados hemos puesto una temperatura distinta para que veáis que puede llegar a afectar, ¿vale? Pero 60 grados en una instalación en España va a ser complicado. Entonces vemos aquí 0,93. Normalmente si es 25, 30 grados o 20 grados, vemos que es sobre 1, ¿vale? Por eso siempre se suele dejar ese factor. Pero bueno, pondríamos 0,93 por 0,85, lo mismo, es un factor como el 1,20 que se pone, ¿vale? Por si acaso. Y por 1 que es la KG, que vemos aquí abajo, que es 1 para agrupación de 2 bases, ¿vale? Esto es este factor de agrupación, lo podéis ver en el reglamento y si a lo mejor pongo 30 bases puede afectar, ¿vale? Pero normalmente si considero bases del sector residencial terciario, o sea, instalaciones, perdón, del sector residencial terciario se suele poner 1, ¿vale? Entonces básicamente es ese de 11,81 de la corriente del panel lo divido entre 0,85 por curarme en salud y me salen los 14,93, 15 amperios, ¿vale? Entonces se pondría 15 amperios en el fusible. Y aquí vemos una instalación, lo mismo que antes, pero para la parte de alterna, ¿vale? Aquí sí hay un dato que no se suele tener mucho en cuenta, que lo vamos a comentar, que por ejemplo, si tengo un inversor trifásico de 10 kilovatios, pues ya sé que el diferencial y automático va a ser de 4 polos. Y si la corriente nominal de salida del inversor es de 14,5 amperios, voy a elegir el magnetotérmico inmediatamente superior, en este caso 16. Y es importante esta fórmula que veis en rojo. Si multiplico 1,4 por la corriente del magnetotérmico, ¿vale? Que en este caso es 16, tiene que ser siempre menor a la corriente del diferencial,
¿vale? O sea, siempre tengo que multiplicar por 1,4 y entonces me va a dar la corriente del diferencial. En este caso serían 25, lo que pongo, ¿vale? Porque me sale 22,4 aquí. 1,4 por 16, 22,4 y entonces tiene que ser inmediatamente superior, pongo 25 amperios. Como estamos hablando de instalación trifásica, siempre nos vamos a una sensibilidad de 300.000 amperios y fuera del sector residencial con 30 valdría y me voy siempre a tipo A, ¿vale? Que es lo obligatorio por normativa, la RD 244/219 en la ITC BT40. Y para el caso de un inversor monofásico, ¿vale? Ahí nos iríamos a dos polos, entonces, y hago lo mismo. La corriente nominal de salida es 21 y la corriente de salida máxima 23,9, pues cojo un monotérmico de 25, el inmediatamente superior, lo multiplico por 1,4, me sale 35 amperios, y entonces el diferencial sería mayor de los 35 amperios, pondríamos 40. Y lo mismo, tipo A, y aquí sí pondría 30.000 amperios, ¿vale? Entonces, bueno, con estas dos diapositivas se puede ver fácilmente cómo se eligen las protecciones, tanto la parte de continua como parte de alterna. Y por completar nuestra gama de fotovoltaica, para que lo sepáis, tenemos, bueno, tanto fusibles cilíndricos como de cuchilla con sus respectivas bases, que son en base a la norma internacional 60269-6. Antes hablábamos de la 1 y la 2, esta es la 6, la de los fotovoltaica. Fusibles NH de 800 voltios en alterna, que se utiliza sobre todo a la salida del inversor, ¿vale? Porque hay algunos inversores, sobre todo de última generación, que generan esta tensión en alterna, no los 690, sino 800. Entonces requieren estos fusibles específicos con sus respectivas bases, ¿vale? Las NHGG. Luego, la protección de seccionador, que es la que hemos dicho que ponemos en nuestras cajas para seccionarla. Y las protecciones de sobretensión transitoria, que utilizamos el tipo 2, pero que se ve que tenemos tipo 1 más 2. Tanto tensiones 600.000 como 1.500 voltios. Vale, e interruptor magnetotérmico, que es una opción también posible para hacer la protección, aunque la gente pone fusibles y bases por su precio también, pero se podría hacer la protección con magnetotérmicos, que tenemos de 1 hasta 4 polios, hasta 4 polos y 1.000 voltios. Y el caja moldeada que tenemos, que es de 80 amperios hasta 320 amperios para 1.500 voltios, ¿vale? En continua. Esto es lo mismo caso que para la parte alterna. Y por último, ya de fotovoltaica, comentar los cuadros que tenemos de protección, que tenemos ya cuadros predefinidos, prefijados, que en catálogo, que aparecen con precios, códigos, nombre de referencia, así como todo lo que lo compone, tanto de diferencial, monotérmico y caja para la parte de alterna, y lo mismo para continua, ¿vale? Los hacemos montados para que el instalador se ahorre el tema de montaje, o sin montar, si a lo mejor el instalador lo quiere hacer por lo que sea, pues también se suministra sin montar. Lo tenemos también con protección sobre tensión transitoria, que no es obligatorio para la parte alterna, pero sí que lo ponemos. Y cuadro de protección en continua, lo mismo, tenemos cajas ya predefinidas, aunque nos adaptamos a los requerimientos de nuestros clientes, podríamos hacer nuevas referencias, pero con la gama que tenemos cubrimos prácticamente todo, ¿vale? Tenemos desde un string hasta 4 strings de entrada, por ejemplo, con diferentes salidas, 1 y 2. Y incluso tenemos para utilizar prensas topas en vez de conectores MC4, para poner un interruptor magnetotérmico o con seccionador o sin seccionador. Bueno, tenemos diferentes soluciones más económicas, más caras, adaptándonos un poco a todos los públicos. Como veis, son varias las referencias y normalmente encaja lo que quiere el cliente con lo que ya tenemos. Pero repito que nos adaptamos a los requerimientos de los clientes. Vale. Y luego también tenemos unas envolventes donde incluimos la parte continua y alterna en la misma caja, separadas de manera que no haya ningún problema a nivel de electricidad entre ellas. Y lo tenemos también como novedad este año en nuestro catálogo. Vale, y esta parte ya la va a hacer Marta, que es la responsable de producto en vehículo eléctrico, en todas las protecciones y estaciones de carga y soluciones que tenemos en vehículo eléctrico, y os va a presentar ella esta gama de protección que está basada en las protecciones que se exigen en la IPC BT52. Entonces os dejo con ella. Bueno, pues entonces seguimos lo que comentaba Dani. Yo me voy a centrar sobre todo, siguiendo también un poco la temática que
que acaba de presentar Dani, con todos los kits que tenemos para la parte de renovables, en ese caso de fotovoltaica. Vamos también a presentar las referencias que tenemos ya montadas de kits para la protección de infraestructuras de vehículo eléctrico. Y luego también voy a comentar brevemente todas las soluciones que tenemos de control de potencia, ¿vale? Que las hemos incorporado pues hace aproximadamente un par de años, completando ya la gama de aparamenta y protección eléctrica de fusibles que comentó también mi compañero Dani, y también vamos a destacar toda la gama de envolventes que tenemos en nuestra solución actual. Bueno, es evidente que el mercado del vehículo eléctrico está creciendo de manera exponencial, entonces es muy importante que junto con este crecimiento también exista una legislación que fomente el correcto uso de los puntos de carga y que también se centre en las protecciones necesarias para estos puntos. En el Real Decreto 1053 de 2014 se estableció una ITC, que es una instrucción técnica complementaria, en este caso la BT52, que es específica para el vehículo eléctrico. Esta normativa regula todas las necesidades eléctricas destinadas a la recarga de vehículos eléctricos, estableciendo unos requisitos técnicos y de seguridad necesarios para garantizar una infraestructura de recarga eficiente y segura. Dentro de este ITC se establecen entonces todas las protecciones que nuestro cuadro de vehículo eléctrico tiene que tener. En este caso, en primer lugar, se necesita una protección contra sobrecargas y cortocircuitos, es decir, hay que colocar un interruptor automático con curva de disparo C, que es la más estandarizada. El calibre del automático dependerá obviamente del punto de recarga y de la capacidad de corriente de carga que tenga. Generalmente suele ser de 32 amperios, pero puede haber de 16 amperios o de 63 amperios. Sí, dicen por el chat que se sigue viendo la presentación de Dani. Es que es la misma, lo que pasa que esta parte la voy a hacer yo. Vale, pero ¿me confirmas que se ve el tema? Vale, perfecto, gracias. Aparte del interruptor automático, también tendríamos que montar un interruptor diferencial que estaría destinado a todo el tema de protección frente a contactos indirectos y derivación de tierra. En la ITC BT52 se expone de forma muy clara que los diferenciales pueden ser de tipo B o de tipo A con componente en alterna hasta 30 miliamperios, pero que tienen que asegurar también una protección en la componente en continuo de hasta 6 miliamperios. Nosotros tenemos ambas soluciones en nuestro catálogo. Luego también tendríamos que hacer la protección contra sobretensiones transitorias. Estas están generalmente ligadas pues, a corrientes atmosféricas de picos muy altos de tensión y de corriente, pero de muy poco tiempo. Y después la protección contra corrientes permanentes, que ya son más prolongadas en el tiempo y que generalmente se asocian a fallos en la red o fallos de neutro. Y también muy importante, pues, contar con unas medidas de protección contra el contacto directo, lo que se iría vinculado a utilizar unas envolventes correctas, con gran durabilidad y con grados de protección elevados, y barreras para evitar, pues, a lo mejor usos indebidos o que se puedan tocar de manera accidentada las conexiones eléctricas existentes en el cuadro. Ya no solo ligado a los cuadros de vehículo eléctrico, sino también aplicable a cualquier cuadro eléctrico o a los cuadros de fotovoltaica que comentaba Dani, es muy importante tener una buena red de puesta a tierra. ¿Vale? Lo que indicamos aquí en la parte final de la diapositiva. Esto es esencial para así poder conseguir una buena continuidad eléctrica y prevenir que existan descargas eléctricas, garantizando al máximo el funcionamiento del punto de carga y también la protección de las personas que van a utilizarlo de manera rutinaria. Vale. Desde Temper tenemos una gama completa de kits de protección que tendríamos dos opciones: o dar el suministro totalmente montado y mecanizado,
que serían los kits principales que veis aquí, pero también para cualquier petición concreta también podríamos dar estos kits con los componentes por separado, dependiendo un poco de los requerimientos de cada cliente o de cada instalación o del proyecto tipo que se tenga. Tenemos 4 kits, 2 para estaciones monofásicas, que serían los que podéis ver en la parte superior. Ambos estarían compuestos por interruptor automático de 32 amperios, en nuestro caso, que es lo más estándar y que va ligado también al uso con nuestras estaciones de carga que también tenemos disponibles en el catálogo. Llevarían combinada la protección transitoria tipo 2 monofásica y la protección permanente monofásica también a 230 de tensión de red. Y en este caso, nuestros kits tipo van montados con un diferencial de 40 amperios, un calibre ligeramente superior al del automático, que sería de 32, y serían de tipo A, con la protección en alterna de 30 miliamperios y, muy importante, la protección en continua también de 6 miliamperios. ¿Vale? Que es cumpliendo exactamente con lo que pide la ITC BT52. Y, por supuesto, la envolvente. Con todo el tema mecanizado, pues irían con sus bornas de tierra y todos los componentes, ya poniendo el producto final para que fuera instalado. Y así reducir mucho pues, también los tiempos de instalación y garantizar más comodidad para los instaladores. Tenemos 2 kits diferentes porque uno cuenta con rearme automático, que sería el de la derecha. Este rearme automático se asocia al interruptor diferencial, entonces en caso de que el interruptor diferencial detecte cualquier fallo a tierra, obviamente va a tirar el diferencial, y si la reconectadora verifica que no hay ningún tipo de problema o que ya no se detecta esa falla a tierra durante unos tiempos que vienen estipulados en la reconectadora, haría el rearme automático. Esto sobre todo tiene mucho sentido en aplicaciones públicas donde tú no lo vas a utilizar a lo mejor de manera privada en un uso doméstico, para que tú no tengas que ir al cuadro y hacer el rearme manualmente del interruptor diferencial. Entonces, nosotros lo tenemos tanto para entorno privado como para entorno público, pero sí que es verdad que tendría más sentido para ámbito público por lo comentado. Y siguiendo un poco la idea que teníamos con las estaciones monofásicas, también tenemos las estaciones trifásicas, que los componentes serían los mismos, pero ya no estamos hablando de tensiones de red de 230 ni de automáticos y diferenciales de 2 polos, sino que en este caso pues estamos hablando de tensiones de red de 400 voltios con automáticos y diferenciales de 4 polos, ¿vale? Para estos regímenes trifásicos. Y nuevamente tenemos la opción con rearme automático o sin rearme automático, un poco dependiendo de lo que necesite el cliente. Estos son los kits que nosotros tenemos predefinidos según lo que exige la normativa, pero cualquier solicitud de proyecto específico que sea necesario incluir a lo mejor un medidor con certificación MIT que se puede utilizar en algunos casos, lo podemos estudiar y ofrecer estas soluciones también a nuestros clientes con la mayor flexibilidad posible. Vale, eso por la parte de vehículo eléctrico, y después vamos a comentar las soluciones que tenemos para el control de potencia. Lo que comentábamos antes, esta gama de producto la llevamos trabajando desde hace un par de años y nace un poco de la necesidad de ir completando nuestra gama de aparamenta modular, que sí que ya lleva más tiempo en el mercado, y con esta gama de control de potencia nuestra idea era ir un paso más allá en todo el tema de aplicaciones que puedan tener más cabida en usos industriales. ¿Vale? Ya teníamos automáticos industriales, grandes interruptores de caja moldeada para este tipo de aplicaciones, pero esto es otro tipo de producto que sobre todo pues, se utilizaría para circuitos con motores. Entonces, os vamos a explicar brevemente la gama que tenemos, las soluciones que tenemos y comentar un poco pues, las principales características técnicas de las mismas. Vale, soluciones para el control de potencia. Lo vamos a dividir en 2 tipos, soluciones para el accionamiento de motores y soluciones para la protección de motores.
Las soluciones para el accionamiento de motores están centralizados en los contactores industriales, ¿vale? Este tipo de equipos lo que hacen es que, bueno, disponen de una bobina de energización interna, entonces en el momento de recibir alimentación cierran el circuito y darían paso de corriente desde pues, el automático de cabecera a las cargas que tengamos asociadas aguas abajo del contactor industrial. Tenemos una gama de mini contactores industriales, que serían los primeros. Estos están más centralizados en calibres más pequeños, de 6 a 12 amperios. Serían para regímenes en alterna, sistemas AC, y los tendríamos disponibles para 3 como 4 polos. La bobina de energización que va montada internamente sería de 200 voltios, pero nosotros también tenemos otras soluciones, unas bobinas opcionales, como podéis ver también, de 24, 220 en el caso de que sea necesario hacer a lo mejor un reemplazo de la que ya va montada, y de 380 voltios, con lo cual el cliente podría hacer la sustitución de esta bobina de manera interna. Por defecto, estos mini contactores industriales vienen con un contacto normalmente abierto, pero también tenemos la posibilidad de colocar frontalmente unos bloques de contactos auxiliares compatibles con esta serie de mini contactores que permitirían tener hasta 2 contactos. En este caso sería uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado, o hasta 4 contactos, donde entonces ya tendríamos 2 contactos normalmente abiertos y 2 contactos normalmente cerrados, con lo cual pues se aumenta la posibilidad de controlar diversos circuitos. Y luego, como novedad para este catálogo 2024, hemos incluido una gama de contactores industriales. Ya se puede ver que la estética difiere frente a un mini contactor, y es que en este caso estamos hablando de calibres que en AC3, que es una categoría de empleo típica industrial, llegaríamos hasta 80 amperios, y en categoría C1 llegaríamos a 125 amperios. Estamos hablando de calibres mucho más grandes que los manejados con los mini contactores. La idea es seguir un poco la temática, nos seguimos centrando en un régimen en alterna, número de polos, tanto 3 como 4 polos, y nuevamente la tensión de energización de la bobina que va interna es de 220. Los accesorios, los mismos. Tenemos bobinas para contactores industriales, en este caso también ofrecemos con tensiones de 12 voltios. Y bloques de contactos auxiliares, que nuevamente tenemos la opción de 2 contactos o 4 contactos. Estos serían de accionamiento instantáneo, pero también para la gama de contactores industriales tenemos 2 bloques de contactos auxiliares que disponen de un retardo, ya sea un retardo a la conexión, es decir, que desde el momento que él reciba la señal de que tiene que cerrar el circuito, se va a retrasar del orden de 0,1 segundos a 30 segundos, depende de lo que elija el cliente, el paso de corriente, o a la desconexión, que sería totalmente lo inverso, siguiendo la temporización comentada. Estas serían un poco las soluciones que tenemos para el accionamiento de motores. Pero obviamente, además de accionar los circuitos asociados a los motores, es necesario protegerlos. De manera genérica, hay 2 tipos de equipos que se utilizan para la protección de motores. Por un lado, tendríamos los relés de protección térmica, y por otro lado, los disyuntores de motor, o también conocidos como guardamotores. Son equipos que ambos se utilizan para la protección, pero que son diferentes y que realizan una protección diferente. Centrándonos primero en los relés de protección térmica, que serían los que se exponen en el lado izquierdo, estos equipos solo realizan la protección térmica, como su nombre indica, es decir, van a proteger contra sobrecargas. Si existe cualquier tipo de cortocircuito en esa instalación, no estarían cubierta la protección si se utiliza este tipo de equipos. Estos equipos se instalarían con esos pines de conexión que vemos aguas abajo del contactor, es decir, siempre se van a utilizar de manera combinada y ensamblados con un contactor. Y en catálogo tenemos opciones de regulación de corriente desde 0,63 a 1 amperio hasta 9 amperios y 13 amperios. Esta gama sería la que se utiliza combinada con los mini contactores industriales que veíamos anteriormente.
Y después también para la protección de motores, y que hoy en día realmente es la protección idónea, son los disyuntores de motor o guardamotores. ¿Por qué? Simplemente porque ofrecen protección total, tanto térmica como en los relés, pero magnética, con lo cual todo el tema de fallos frente a sobrecargas y cortocircuitos estarían cubiertos con este tipo de equipo. En este caso, nuestra gama es más amplia, estamos hablando de regulaciones de corriente desde 0,16 amperios y 0,25 hasta corrientes de 24 amperios y 32 amperios. Con lo que decimos, es la solución más idónea para proteger los circuitos de motores. También destacar que disponen de una tapa precintable para evitar que se haga pues, cualquier tipo de ajuste no deseado en las regulaciones de corriente que nosotros realicemos. Y también a mayores, este año hemos incorporado un accesorio de bloque auxiliar, que en este caso sería un contacto auxiliar, que se colocaría también de manera frontal en estos terminales de la parte superior que tiene el disyuntor de motor y que dispone de un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado, y se utiliza sobre todo para hacer una señalización externa en caso de alarma o fallo con el disyuntor de motor. Vale, otra gama de producto que también está centralizada sobre todo en el uso de circuitos con motores sería todo el tema de pulsatería y selectores y los pilotos luminosos. Estos ya no tienen como idea principal hacer la protección, sino que sirven principalmente para controlar diferentes circuitos, fundamentalmente lo que comentábamos, circuitos con motores para controlar el funcionamiento de los mismos. Disponemos de pulsadores con retorno, como los que se ven en la parte superior. El tipo de actuador sería de rasante o de rasante con marcaje, que es que lleva pues una simbología en la parte delantera del pulsador. Destacar, muy importante, que nuestros bastidores son metálicos frente a otras soluciones y otros competidores que el bastidor sería plástico. Nuestra solución pues sería más robusta y con mayor durabilidad que estas, y tenemos diversas opciones y diversos contactos. Tenemos tanto soluciones con un contacto normalmente abierto como un contacto normalmente cerrado y con diferentes colores disponibles. Ya veis ahí, blanco, negro, verde, amarillo, azul, rojo, con y sin marcaje. Luego tendríamos los pulsadores de paro de emergencia, donde tenemos tres tipos de actuadores. El giro, donde tú tendrías que girar el propio pulsador para hacer el paro de emergencia. El giro con llave, donde además de hacer el giro, lleva una llave mecánica donde tú puedes asegurar un bloqueo mecánico y evitar así que por cualquier mala operación pues se deshaga ese bloqueo mecánico y pues empiece a funcionar el circuito cuando realmente no queremos eso. Y de rasante fijo, nuevamente el bastidor sería metálico. En este caso, como son pulsadores de paro de emergencia, el contacto es normalmente cerrado, que es lo más estandarizado, y el color sería rojo. Por otro lado, tendríamos los selectores. En este caso ya no son pulsadores, son selectores donde tú tienes que elegir entre varios circuitos. Tenemos dos opciones donde puedes elegir dos posiciones, o lo que sería lo mismo, dos circuitos de funcionamiento, o de tres posiciones donde tendríamos tres circuitos disponibles. En este caso los contactos serían uno normalmente abierto o dos contactos normalmente abierto. Y para finalizar tendríamos los pulsadores de doble cabeza, donde se combina tanto un contacto normalmente abierto como un contacto normalmente cerrado. Son de bastidor metálico nuevamente y disponen de rasante con marcaje, tanto en color verde como en color rojo, como podéis ver en la figura. Para todos estos pulsadores con retorno de emergencia y de doble cabeza y los selectores, tenemos una serie de accesorios como son los portaetiquetas, que se utilizan simplemente para hacer una señalización y un control de los circuitos a los que están asociados esos pulsadores, y también unos bloques de contactos auxiliares en caso de que sea necesario a los pulsadores que ya están montados añadir algún bloque de contacto para disponer de más operaciones con nuestros pulsadores. Ligados a los pulsadores y lectores, también hemos incluido a lo largo de este catálogo los pilotos luminosos y los zumbadores luminosos. ¿Para qué se pueden utilizar estos pilotos luminosos?
Pues para diversas opciones y además muy útiles. Pueden indicar, hacer una indicación del estado, pueden permitir conocer si el motor está o no en funcionamiento, con lo cual puede ser una manera de ayudar a prevenir accidentes. Puede también indicar errores o fallos. Con la iluminación de los pilotos luminosos se puede indicar la presencia de errores o fallos en sistemas. Si, por ejemplo, se utiliza un piloto luminoso que se va a encender en color rojo cuando hay un fallo, pues ya tenemos de una manera muy visual una idea de que en ese circuito concreto está pasando algo. De esta manera se agiliza mucho más la detección de posibles errores en la instalación y también se mejora el mantenimiento de las mismas. Y sobre todo con la gama de zumbadores luminosos también se puede tener una idea de ciertos eventos especiales que pueden tener lugar en la instalación. Los zumbadores luminosos, además de aportar una indicación visual, tú vas a poder ver si el LED está encendido o no, también disponen de una señalización sonora, por lo cual se pueden asociar a eventos críticos o situaciones de emergencia, como puede ser el sobrecalentamiento del motor. Este tipo de productos, pues en este caso puede ayudar a discriminar la importancia, una mayor o menor importancia de los fallos de la instalación. Lo comentado, tenemos una gama de pilotos luminosos, la tenemos diferenciada en función de la tensión de aplicación. Tenemos una gama para 220 y otra gama para 24 voltios. Los colores disponibles serían verde, rojo, amarillo, negro y blanco y aportan indicación visual únicamente. Los zumbadores luminosos siguen la misma tipología en cuanto a las tensiones de funcionamiento. En este caso, como generalmente se asocian a situaciones críticas o fallos, el color sería rojo y además de la indicación visual, como los pilotos dan una indicación sonora cuando se activan. Vale, y finalmente, por comentar un poco las soluciones que tenemos de envolventes estancas, tenemos principalmente en catálogo disponibles envolventes de aluminio, envolventes de poliéster y de policarbonato, pero disponemos de otras gamas como puede ser de acero inoxidable, que sobre todo la trabajamos por proyecto. También destacar que todas estas envolventes de aluminio y de poliéster son las que tenemos estipuladas en catálogo, pero cualquier tipo de proyecto con otras dimensiones, con ajuste de grados de protección IP, que tengan la puerta en color transparente, lo podemos estudiar para estos proyectos específicos y ofrecer una solución a nuestros clientes. En primer lugar, las envolventes de aluminio. Y con toda nuestra gama nos gustaría destacar la gran durabilidad que suponen este tipo de envolventes que fabricamos y que suministramos, garantizando unos grados de protección muy elevados. Estamos hablando que para el caso de aluminio, el grado de protección sería IP67, pero para el grado de protección mecánico es única 0,9, es decir, estaría totalmente cubierto frente a cualquier problema de entrada de agua, de polvo o de impacto mecánico. Tendríamos de dimensiones desde 98 por 64 por 36 en alto, que sería lo más pequeño, hasta dimensiones de 330 por 230 por 120, que sería la mayor dimensión. Con todas estas envolventes de aluminio también ofrecemos las placas de montaje para superficie en pared y los sistemas de fijación mural para dichas envolventes. Para el caso de las envolventes de poliéster, los grados de protección son incluso ligeramente superiores porque estamos hablando de un IP68 en vez de un IP67. La gama llegaría hasta dimensiones superiores que las mencionadas con aluminio. Por ejemplo, como se puede ver, llegaríamos hasta dimensiones de 600 por 800 por 300 milímetros. Y al igual que hacíamos con las envolventes de aluminio, aportamos todo tema de accesorios necesarios para la instalación, como serían las placas de montaje, en este caso de material poliéster, para el montaje en superficie en pared de las envolventes, y también una serie de accesorios como los que se pueden ver en la diapositiva de llave de bloqueo, para evitar que se pueda acceder al cuadro, a la envolvente de protección si no se dispone de una llave,
un bloqueo estándar y también todo el tema de soportes para el montaje de pared con los tornillos y las tuercas de montaje. Y finalmente, aunque ya lo hemos estado viendo con todo el tema de los kits de protección, tanto en fotovoltaica como en vehículo eléctrico, disponemos de unas envolventes que ya llevan el carril DIN mecanizado. Principalmente se englobaba su uso en aplicaciones de continua, puesto que disponen de protección UV, que es esencial para todo el tema de las aplicaciones fotovoltaicas, y también de grada de protección IP65, pero no se puede restringir su uso a aplicaciones de continuo porque son totalmente aceptables y de hecho las utilizamos también para el montaje de nuestros cuadros de protección en alterna. Vale, tendríamos opciones de dimensiones desde 196 por 110 por 100 hasta dimensiones de 153 con 330 por 149, que en este caso pues ya estamos hablando de 3 filas de diferentes módulos. También comentaros que, bueno, el grado de protección sería de IP65, pero que se está estudiando la mejora a grados de protección IP67 que serán aplicables a nuestras cajas de protección de 9 módulos, 13 módulos y 15 módulos en el corto plazo. Y bueno, desde nuestro lado esto sería un poco la explicación de todo el tema de CRADI con la protección con fusibles, aparamenta y kits de protección. Y nada, encantados de haber compartido esta webinar con vosotros y si tenéis cualquier tipo de pregunta o necesidad adicional nos lo podéis indicar y lo miramos ahora.